Fíjese que la inflación se ubicó en un 7.5% en la primera mitad de noviembre, el registro más alto en 20 años. Y para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Mario Campa, economista y politólogo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, Selena, buenos días, ¿qué tal todos? Bien, pero un poco preocupada por estos datos que se dan, una alza bastante significativa del 7.5% de la inflación. Esto quiere decir que, pues básicamente a las y los ciudadanos nos sube el precio de la canasta básica y demás, ¿verdad? Sí, bueno, como sabemos, la inflación, para quienes nos están escuchando, quiere decir un aumento en los precios. Generalmente se refiere a los precios al consumidor, que se calcula a partir de una canasta representativa del mexicano promedio, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa canasta se construye con diversos bienes y servicios a lo largo de toda la República, y esas variaciones en promedio conforman el Nacional de Precios al Consumidor, que es como se calcula esa inflación en un comparativo año contra año. Es decir, como tú mencionabas, ese 7%, poquito más, que se da en la primera mitad de noviembre del 2021, se compara contra la primera mitad de noviembre del 2020, ¿no? Y con eso tenemos ese cambio. Lo que está sucediendo en estos momentos con la inflación tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel internacional. Mucho de esto es importado, ¿no? ¿A qué me refiero con importado? A que hay un faltante de chips a nivel mundial por los confinamientos, y también porque los hogares, sobre todo, demandaron más artículos electrónicos, por ejemplo, videojuegos, durante la pandemia, por cuestiones pues del confinamiento mismo, y eso hizo que haya una escasez generalizada de chips que ha particularmente afectado a la industria automotriz. Eso por un lado. Tenemos también incrementos en los precios de la gasolina a nivel mundial. En algunos países como Estados Unidos es más de 50% año contra año. Esto se debe pues también a la reactivación económica, a que la OPEP, que conforma los países exportadores de petróleo, redujo un poco la oferta precisamente para limitar, también ayudar al precio, ¿no? Que finalmente, como ellos son exportadores, pues les beneficia, ¿no? Sí. Esto se ha combinado también con un alza en ciertos alimentos, ¿no? Particularmente del azúcar, la soya, frijol. Tuvimos una helada en Colombia, sequías en Brasil. Entonces, todo esto se ha combinado. Son factores que se espera que sean transitorios, temporales, y que eventualmente pues la inflación a nivel mundial vaya bajando, ¿no? Tú mencionabas que México está en un máximo de 20 años y en Estados Unidos está en un máximo de más de 31 años, ¿no? Entonces es algo que se está viendo en diversos países, no es exclusivo de México, y se espera, insisto, que sea temporal, ¿no? Por supuesto, aquí en México tenemos al Banco de México, al Banco Central, que es el responsable de vigilar la inflación, y pues podría, en determinado caso de que siga subiendo, podría subir las tasas de interés, ¿no? El problema de eso es que si las sube de un solo golpe, de manera muy aprisa, puede frenar un poco la recuperación económica, ¿no? Entonces esto es lo que está en estos momentos sobre la mesa. Mario, entonces pudiéramos decir que el hecho de que ahorita estemos presentando esta inflación tiene que ver más que nada un tema internacional, o podría ser una especie de efecto dominó que actualmente pues nos está afectando aquí en México también, como está afectando a muchísimos otros países, porque de pronto ya, sabes, ¿no? Empiezan este tipo de números, de cifras, el hecho de que sea la inflación más alta en 20 años, e inmediatamente los opositores al presidente de México pues le echan la culpa a él y dicen es que el presidente ha hecho una mala administración, pero pues a lo que nos estás diciendo no es culpa realmente del presidente, sino de todo el contexto que está sucediendo a nivel internacional, ¿no? Sí, tiene muy poco que ver con la política del gobierno federal. Es más, la austeridad ayuda a que haya menos inflación porque hay menor gasto de gobierno, ¿no? Si no hubiera austeridad, digamos, el país estuviera en un déficit entre lo que ingresa y lo que gasta, pues ese gasto adicional probablemente también tendría un efecto inflacionario, sobre todo si no fuera
inflación, ¿no? Cosa que no estamos viendo. La austeridad ayuda un poco a la inflación. Entonces es muy poco probable, ¿no?, que eso sea el motivo. Otra cuestión tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. El tipo de cambio pues se ha comportado bastante bien, incluso a pesar de la pandemia. Entonces tampoco, y además cada vez es menor el efecto del tipo de cambio, sobre todo en la inflación, de que tiene que ver con bienes importados, ¿no? Tiene mucho que ver con la reactivación económica, con la pandemia. Hay que recordar que durante el 2020, pues por ejemplo, muchas aerolíneas, muchos aeropuertos, muchos proveedores de servicios tipo restaurantes, alojamiento, pues no aumentaron los precios, ¿no? Pero ahorita que ya se están reabriendo las fronteras, que está regresando la actividad a los aeropuertos, a los centros turísticos, pues están aprovechando para aumentar los precios. Eso sería quizá el componente más doméstico de la inflación, pero el componente, insisto, lo internacional es en estos momentos aquello que tiene más efecto. Los cambios en los precios de la gasolina, de los chips, de por supuesto muchos alimentos que tienen que ver con cuestiones de sequías y de heladas a nivel internacional, claro. También un poco con demanda. Todo eso se ha juntado y es lo que más está teniendo presiones. Es más, del lado también del gobierno no ha habido aumentos drásticos en trámites o en impuestos, que eso también tiene un componente inflacionario. Entonces tiene mucho que ver con factores internacionales y con que los bancos centrales en todo el mundo han mantenido las tasas de interés pues relativamente bajas, sobre todo cuando lo comparamos con la inflación. Entonces está por encima incluso la inflación de las tasas de interés, y cuando las tasas de interés pues están muy bajas, en este caso para mantener la recuperación económica, pues se está estimulando el crédito, las hipotecas, y eso también puede tener un pequeño componente inflacionario. Entonces, simplificar y decir que es culpa del gobierno federal es incorrecto. No hay muchos factores que están jugando en estos momentos en juego, y hacia adelante, pues, sobre todo tendríamos que monitorear lo que está sucediendo a nivel internacional, las tasas de interés del Banco de México y, por supuesto, todo esto observado también contra otras variables, ¿no?, como el tipo de cambio, por ejemplo. Mario, en este caso, por ejemplo, para el ciudadano de a pie, ¿cuándo aproximadamente, tú como economista, la experiencia que tienes analizando estos temas, cuándo pudiéramos ver una reducción a este aumento en la inflación? ¿O no se va a ver en lo inmediato una reducción? Bueno, es difícil, ¿no? Cuando se habla de ajustes temporales o alzas temporales, realmente no se está pensando en un número determinado de meses, ¿no? En lo que se piensa es que en ese efecto en el largo plazo no tendría por qué seguir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comida, pues si hubo una sequía en Brasil que afectó la producción de soya, café y azúcar, es muy poco probable que esa misma sequía se vuelva a presentar el siguiente año. Ojo, también con el calentamiento global, pues esto podría ser cada vez más recurrente, pero de cualquier forma se espera que sea temporal y que el siguiente año no haya una sequía tan grave. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, tiene los incrementos en los precios de la electricidad se dan por varios factores. El incremento en los precios del gas, y que hubo una muy mala temporada de vientos para la generación de energía eólica, y todo esto pues llevó también al alza los precios de la electricidad, cosa que tampoco se espera que continúe. Y esto pues por supuesto el que haya un aumento en los precios de electricidad en el Reino Unido, o que haya un incremento en el precio de las gasolinas en Estados Unidos, hace que los servicios que se están produciendo allá, o los bienes, la comida, todo esto, pues también en el momento en que la importamos nosotros, pues estamos importando también esa inflación. Entonces, por supuesto que en la medida que una economía es abierta como la mexicana y se importan tantos bienes, pues por supuesto que si están incrementándose en sus países de origen, y en esos países de origen están subiendo los costos de producción, por ejemplo, pues que también acá en México eso tenga un impacto, ¿no? Puede ser a través del incremento en el país de origen, pero también por una depreciación del tipo de cambio. En estos momentos el tipo de cambio, la verdad es que no está generando muchas presiones inflacionarias, pero es otra cuestión que todavía hay que observar, ¿no?
y aquí también va a jugar un papel fundamental el Banco de México, donde ya vimos que pues el presidente hizo esta nominación de Victoria Rodríguez Ceja, quien tiene pues muchas voces en contra, otras a favor. Se habla de que es muy capaz, de que es muy joven, de que no tiene la suficiente experiencia, pero que al mismo tiempo pues ha demostrado tener la suficiente capacidad. Si es ratificada por el Senado, pues ya para enero, una vez que inicie, me imagino también pudiéramos ver que ella juegue un papel fundamental para pues hacer que la inflación baje, ¿no? Sí, bueno, es una economista del Colegio de México, que bueno que sea una universidad pública, que sea mujer, pues podría ser la primera gobernadora del Banco de México, pero además, como hay 2 subgobernadoras en estos momentos, le daría mayoría de votos a las mujeres en la Junta de Gobierno del Banco de México, lo cual también sería un hito. Por otro lado, pues, también tiene mucha experiencia en servicio público, ya fue subsecretaria de egresos, que es uno de los puestos más altos a los que puede aspirar cualquier economista en México. Ya tuvo también un cierto roce mediático porque le tocó cubrir en las mañaneras, por ejemplo, explicar la fórmula del reparto de participación, es algo muy técnico que supo comunicar bien. Entonces yo creo que su perfil está probado, es un perfil interesante, serio, ¿no? Que cuando se le encomendaron ciertas cuestiones en Hacienda las cumplió y pareciera que pues esto también inspira confianza, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Por otro lado, pues incluso varios de los subgobernadores que ya están no fueron nombrados por el presidente, entonces este tipo de cuestiones de que la autonomía está en riesgo me parecen totalmente desproporcionadas, ¿no? Incluso el mensaje de Victoria fue que buscaría 3 cosas. Uno, pues obviamente combatir la inflación, la estabilidad de precios, que es el mandato del Banco de México. Hay otros bancos centrales en el mundo que tienen un mandato dual, como el de Estados Unidos, que es además de combatir la inflación, mantener el pleno empleo, ¿no? Lo cual podría implicar que mantuvieran las tasas bajas un poquito más de tiempo hasta asegurar que el empleo se recupere, ¿no? Pero no es el caso del Banco Central de México y eso pues hace que tenga un sesgo un poquito hacia el combate de la inflación que otras cuestiones. Y también pues Victoria dijo que pues vigilaría que las reservas fueran preservadas y que también la autonomía del Banco Central fuera respetada, ¿no? Entonces yo creo que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por dejarnos ya claro este punto de la inflación. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por atendernos esta llamada. Hasta luego. Buen día.